En realidad, yo venía a esta conferencia con bastantes nervios, mucho miedo a la mirada del otro, en realidad, porque uno cada vez que tiene miedo es porque se expone frente a otros, y de eso se va a tratar este congreso, porque en realidad me estoy desconstruyendo, le estoy contando algo que es humano y es universal, pero tenemos que reconocerlo porque todos tenemos debilidades, todos tenemos este miedo a la mirada del otro, todos necesitamos ser aceptados, queridos, y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de los prejuicios que tenemos cuando miramos al otro, vamos a hablar de nuestras vulnerabilidades, entonces vamos a hablar de qué poco nos escuchamos o nos atendemos de verdad, porque todo este trabajo de la mirada, de desestigmatizar la mirada, va a hablar de eso. En realidad, este trabajo de desestigmatizar la mirada salió la primera versión, la primera vez que me invitaron a hablar de esto, el título era Empezando por la salud mental. Porque, como yo provengo del campo de la salud mental, y me di cuenta que cuando desestigmatizábamos la mirada, ayudábamos muchísimo a las personas. Yo vengo del campo del arte de la salud mental, entonces como yo me daba cuenta que la gente que hacía arte y que estaba dentro del campo de la salud mental, siempre terminaba siendo mirada como el artista loco, ¿viste? O sea, siempre depositábamos todos, también nosotros, esta cosa de dejarlo fijo en un lugar y no poder sacarlo de esa patología, era loco. Entonces me di cuenta, porque yo soy docente teatral, que dejábamos fijadas a las personas, pero también tuve otras experiencias, trabajé con personas mayores y muchísimo, hicimos obras, viajamos, pero me acuerdo que las personas que me contrataban me decían, no las exijas, no las exijas. Y las personas estas mayores tenían la edad que tengo yo ahora, pero claro, yo tenía 30 años, y ella me decía, no las exijas porque claro, el mayor no puede dar más. Otro prejuicio, estamos llenos de prejuicios. Entonces también saber cómo el prejuicio limita al otro, no le permite el desenvolvimiento, no le permite el crecimiento. Esta mesa va a ser para que nos hagamos preguntas, para que nos desconstruyamos, que empecemos a pensar todo, ¿no? Entonces, a ver, y en realidad esta es la idea. Por ejemplo, en el campo de la salud mental, siempre decíamos que nosotros no hacíamos arte terapia, hacíamos arte. Porque el arte terapia era ya ver al otro como un sujeto que necesitaba una corrección, una terapia, pero lo hacíamos desde el arte. Entonces tratábamos de ver todas las potencialidades que están latentes, que quieren ser descubiertas, pero alguien le tiene que dar la posibilidad de que sean descubiertas. Y esto también lo aprendí en el campo del arte, en la salud mental, porque yo trabajé muchos años en la Municipalidad de Cultura de Morón, donde iniciamos, porque fue la primera vez que se hacía, un taller de teatro integrado donde había gente con diferentes capacidades. Había gente que venía con discapacidad mental, otros discapacidad motriz, otros discapacidad social, venía gente de la calle, bueno, todo así. Y entonces nosotros, yo trabajaba con un compañero, Martín Abregu, que falleció, un ser de luz increíble, y decíamos, bueno, vamos a trabajar acá desde la mirada. Entonces, bueno, venían Down, era un taller muy concurrido, a veces teníamos 30 personas. Decíamos, bueno, acá vamos a tratar a todos por igual, son todos, en realidad pues, necesitamos el mismo trato, el mismo cariño. Había personas que tenían retrasos madurativos increíbles, que después me enteré que su retraso madurativo era de 6 años. Entonces no podía participar, pero sí participaba. Mire, nunca conté estas experiencias, digo, nunca las habrás escuchado, pero sería interesante porque uno prepara para la clase, pero ahora siento que estoy entre amigos. Y realmente todos aprendíamos a tolerar y a aceptar las diferencias del otro y a trabajar en equipo con mucho amor, se trabajaba con mucho amor. Y ahí aprendí un montón de cosas también, que nosotros no preguntábamos ni siquiera qué tipo de patología, primero que no vengo del campo de la salud mental, yo soy psicóloga social, pero no soy una experta en psicosis o problemas neurológicos. La psicología social es más sociológica,
que algo específico centrado en lo biológico, en la psique. Entonces, decíamos, bueno, nosotros no les vamos a preguntar, vamos a hablar desde otro lado, desde el lado del arte. Y las respuestas que tuvimos fueron maravillosas. Me acuerdo que a los 3 meses se me acerca una mamá que me dice, yo soy la mamá de Marcelo, sí, quería saber, Liliana, dónde das clases en la capital, porque esto era Morón. Y yo le dije, no, yo con personas con capacidades diferentes solamente estoy acá. No, porque Marcelo en estos últimos 4 meses duplicó su lenguaje. Y digo, ¿qué tiene Marcelo? No, bueno, Marcelo era, digo, ¿qué edad tiene? Era un chico que parecía de 6 años, alto, grandote, me dijo que tenía 32. Me dice, y además no quiere ir más a la escuela. ¿Cuánto hace que va a la escuela? Y desde que empezó a escolarizarse, o sea, desde el jardín. Digo, bueno, es hora de que elija, porque le estás dando la oportunidad. Él se sintió en ese ambiente un igual a otros. Lo vio, lo notó, a pesar de su poca, porque aparte, ¿cuántas inteligencias hay? ¿Es la racional solamente la única inteligencia? Él captó eso desde otro lugar. Entonces empezó a hablar más, empezó solamente por haber participado de un taller en donde no eran, había de todo. Había gente grande, gente que tenía las capacidades normales, ¿viste? Como que no tenía ninguna discapacidad, y había gente con discapacidad. Y además al principio era muy difícil mantenerlo en la ronda, porque él se iba adelante, le decíamos Marcelo, y él hacía así, como diciendo, yo estoy acá también con los demás. Estaba asombrado de lo que le estaba pasando. Después nos pasó con otro que tenía una discapacidad motriz, y no hablaba, y venía con aparatos en las piernas, y tenía que caminar con sus bastones. Y una vez hablando, porque a mí me interesa mucho el arte político, a mí me gusta hacer arte que te abra la cabeza. Aunque uno está haciendo arte, puede hacer algo que deje un mensaje, que deje una reflexión, que nos influya a nosotros, la manera de pensar, y que también pueda influir al mismo que lo está haciendo. Y se nos ocurrió hacer una obra muy, muy simpática que tenía que ver con la discriminación. No me acuerdo el título, pero bueno, tendría que haber leído un título muy simpático, bueno, debe estar en el currículum. Y entonces cuando hablamos de la discriminación, de repente estábamos hablando de cómo íbamos a hacer las escenas, y sale esta vocecita que nunca había hablado y dijo, a mí eso me pasa en la iglesia. Y todos hicimos el que había hablado era una persona que nunca hablaba, y que además, se ve que el papá lo llevaba a la iglesia todos los domingos, y él empezó a contar que él se sentía, o sea, entendía lo que estábamos hablando para nosotros. Entonces, ¿hasta dónde puede entender esa alma? Llamémoslo así, porque uno, ¿viste? Lo patologiza en una enfermedad, y, o sea, que he tenido la capacidad de asombro siempre despierta. Entonces digo, bueno, ¿cuánto hay en nuestra mirada que deja fija a una persona en un lugar y no le permite que aparezcan estas cosas? No permiten. Así como me decían, no los exijas a las personas de tercera edad que hacían obras de 1 hora y media con la memoria fantástica, las llevamos, viajamos, fuimos a distintos lugares. O sea, no es que hacían teatro leído. Entonces, había personas de 90 años también. O sea que, ¿cómo fijamos a la persona y la limitamos? No le permitimos seguir creciendo. Y con la salud mental pasa exactamente lo mismo. El mote de loco lo acompaña a todos lados. Y si sale de un manicomio, como yo trabajé en el área manicomial, lo sigue también, porque el manicomio nunca fue algo, nosotros pensamos, desde mal, por eso le estaba contando también que mi segunda conferencia, cuando hablé de desestigmatizar la mirada, la titulé La mirada sanadora de la salud mental y cómo la lógica, cómo el arte deconstruye la lógica manicomial. Entonces, ahí explicaba cuál es la concepción que tenemos nosotros sobre la lógica manicomial. Me estoy yendo un poco de tema, pero me parece que es importante, porque ahora que tenemos una ley hermosa que obliga a que no existan más hospitales monovalentes, esta ley es una ley de avanzada y que de alguna manera lo que hace es poner en evidencia y en palabras los estigmas estructurales que hay en nuestras prácticas. Después les voy a explicar cuáles son los estigmas, el tipo de estigmas. Pero en realidad, ¿por dónde estaba ahora? Por lo de la lógica manicomial.
lo que nosotros entendemos en MAD es que los manicomios se crearon porque hay una lógica manicomial, una lógica que dice, esta persona hay que segregarla, hay que separarla de la sociedad, es peligrosa, no puede estar con los otros, entonces hacemos un manicomio y que viva ahí. Y que generalmente quedaba depositado por vida. Pero las personas que lograban conseguir un alta, gracias, me querés avisar eso, gracias, aprovecho. Y las personas que lograban tener un alta, en realidad salen, pero se llevan el mote del loco. Y entonces no les permiten vivir al lado. No, este estuvo internado en el manicomio, mejor que viva lejos del barrio o que esté en otro lado. O sea que el estigma, o sea, la lógica manicomial es puro estigma. Y estar en un manicomio y salir es seguir con el estigma. Por eso entendíamos que había que luchar también no solo por la desmanicomialización, sino que empezar una lucha por la desestigmatización, porque si no, el loco iba a poder estar en la sociedad, insertarse en la sociedad, o como se dice, incluirse en la sociedad. Bien, lo que pasa es que llegamos tarde y quería pasar un PowerPoint. ¿Qué hora es? Bien. En principio, yo acá preparé una charla previa, pero no sé si va a dar los tiempos. ¿Qué es diversidad? Este año, el título, hay alguien que dijo que vino porque le gustó el título es Una mirada que normalice la diversidad. Este año nosotros venimos con dos cosas, porque el conocimiento es dinámico, y a medida que nos metemos en estos temas vamos aprendiendo y pensando y entendiendo más las cosas. Y aprendiendo más, porque ahora nosotros empezamos a aprender de otros colectivos, del colectivo, por ejemplo, del colectivo trans, el colectivo de pueblos originarios, hay tantas personas, la gente sin techo, hay los villeros, tanta gente que es discriminada, no solamente las personas que padecen una enfermedad mental. Entonces, tenemos que desconstruirnos como seres humanos, ¿no? ¿De dónde viene que creemos que estas jerarquías que existen, de dónde salen? Bueno, existen de una cultura, vienen de una educación, eso lo hablamos ayer, las invito a que vean las mesas, Mar tiene un Facebook y ahí, con el Facebook Live, pueden ver las conferencias, viene una persona que se especializa en temas de coloniales, ella explica ahí cómo hay una matriz colonial del poder que nos mete, ¿no?, mandatos, paradigmas, y eso es lo que nos hace pensar así, porque esa matriz colonial del poder tiene que ver con la jerarquización. Están los colonizadores blancos, europeos, pulcros, con los pueblos originarios, pardos, salvajes, sin cultura, porque además siempre se habló de que los pueblos eran sin cultura, cuando su cultura milenaria todavía no pudo ser comprendida por la cultura occidental, ¿no? Entonces, por eso digo que hay alguien que clasifica, y además después estamos insertos en este sistema capitalista que tiene que ver con la comparación, con la competencia, ¿no?, con las jerarquías, con tener. ¿Qué es ser normal en un sistema capitalista? Y ser normal es casarse, tener hijos, tener una propiedad privada. Bueno, si sos blanco, tener las puertas abiertas, las más cosas. No sé, tener y compararse con el otro, porque además no es solamente tener, porque la gente tiene su reloj y está contento, pero hay que comprarse el reloj más caro o algo más caro para compararse y demostrar estatus. Todo esto está avalado por un sistema capitalista, bueno, después vamos a decir que es heteropatriarcal, es racista, y todo eso lo tenemos que pensar. Yo quiero que de esta charla nos llevemos esta posibilidad de cuestionarnos cosas, preguntarnos cómo fuimos formateados, con cuántos prejuicios fuimos formateados. Bueno, yo voy a pasar ese PowerPoint que ahí sí habla bien, o sea, este artículo de desestigmatizar la mirada, nosotros lo estamos ofreciendo en el stand, pero es un artículo donde, cuando fue escrito, ahora lo voy a contar bien, pero lo que queríamos dejar en este congreso es
algunas preguntas. ¿Qué es diversidad? ¿Qué más? ¿Por qué no naturalizamos la diversidad? O sea, primero, ¿qué es diversidad? Yo podría decir, por ejemplo, algo cortito, nosotros tenemos diferentes sensibilidades, ¿no? No todos somos iguales, somos diversos totalmente. Acá veo que todos somos blancos, por ejemplo, pero entre nosotros debe haber una diversidad increíble. Algunos nos gusta, no sé, somos obsesivos con la limpieza, otros no nos interesa la limpieza, algunos somos, bueno, somos diversos, algunos somos lentos para pensar pero profundos, otros son rápidos y... O sea, somos diversos y tenemos que comprender que tenemos distintos tiempos, distintas sensibilidades, distintas maneras de estar en el mundo, de elegir, de hacer nuestras elecciones. Bueno, sexogenéricas también, porque eso también ha sido la lucha del movimiento feminista que nos abrió la cabeza a muchas de nosotras, por lo menos a mí. Yo les agradezco porque fue un antes y un después el haber participado ahí en esos encuentros, porque hay personas que conceptualizan esta lucha y tienen una profundidad de análisis de los procesos que se han dado en nuestra formación como mujeres, que yo les agradezco a estas mujeres intelectuales que han aportado tanto a pensarnos y a deconstruirnos, porque acá la propuesta es deconstruirnos, ¿no? Bien, por ejemplo, en la pandemia podemos ver ese ejemplo. En realidad vimos a los vacunas, los antivacunas, por ejemplo, algunos decían que las evidencias científicas eran suficientes, otros que no. Estaban los conspiranoicos, los fóbicos, por decir algo. O sea, ya... Ahora, ¿quién tenía razón? Porque el problema es decir, bueno, yo tengo la razón. Los que se quisieron vacunar tenían razón y los que no se quisieron vacunar tenían sus razones. Tenemos que aceptar la diversidad también en opiniones. Esto de la grieta, esto de no escuchar al otro, también esos fanatismos tampoco son buenos como humanos. Tenemos que aprender a razonar, a argumentar, a escuchar, a entender que la verdad no la tenemos siempre nosotros. La verdad me refiero a la interpretación de la realidad. Porque la verdad a veces, entre la verdad y la mentira, uno elige siempre la verdad, porque hay verdades y hay mentiras también. Siempre digo que no es lo mismo, ¿eh? Bien, entonces a ver, ¿qué más pasaría? Acá hay un montón de cosas que no las voy a decir. Entonces, entendemos que somos diversos, ¿no? Lo hablamos ayer en varias veces, a veces no me gusta repetirme tampoco. Entonces, ¿por qué hablo de diversidad en este trabajo intitulado Desestigmatizar la mirada? Porque cuando estigmatizamos es que no aceptamos su diversidad, su forma diferente de ser. Además de herirlo, lo dejamos cristalizado en un lugar de desvalorización. El estigma es producto de un pensamiento dual, ellos y nosotros, de un pensamiento clasificatorio y discriminador, de una persona que no integra ni acepta la diversidad en la forma de ser, estar, pensar y sentir del otro, que pone todos sus miedos y sus sombras afuera, porque también son mecanismos de defensa. Yo le tengo miedo a la locura, entonces, ¡ay, este es loco! Pongamos todo ahí, lo dijo Pichón Miller. Lo voy a poner ahora, lo dijeron varios, ¿no? Esto de depositar nuestros miedos y dejar al otro como chivo expiatorio de todos mis miedos, y ahí se tranquiliza. Esto de la sombra, esto pasa en la vida real. La gente no acepta sus propias cosas, se las pone afuera al otro, el espejo, el otro es el espejo. ¿Por qué no naturalizamos la diversidad? Esto sí lo voy a leer, lo que vi ahí en ese momento. Miren, no nacemos fascistas ni discriminadores. Un bebé criado por una mujer blanca o negra o gorda o judía o católica o rica o pobre o comunista o capitalista, por una persona cis o un gay, ¿entiende la diferencia? Seguro que no. No va a despreciar ni a la negra ni a la comunista si es criada por ella, la va a querer. Fíjense que además dije mujer, y no es casual. ¿Por qué? Un niño criado por una mujer. Esto también tiene que ver con el patriarcado. Es un niño criado, un bebé criado por una mujer, también puede ser criado por un hombre. Estamos llenos de preconceptos. Es la mujer la que tiene que criar al bebé. Digo, para que también prestemos atención, porque yo constantemente me estoy deconstruyendo. ¿Por qué dije esto? No.
El tema es la educación que recibimos. Si la mujer negra es desvalorizada en ese hogar y sometida a la servidumbre, seguramente ese bebé y ese niño terminará sintiéndose también superior a ella. O sea que en realidad esa cultura que recibe, ahí era Alberto Tripoli, también iba a sentirse este niño, porque por la cultura que esta mujer tiene esa desvalorización social, ¿no? Bueno, y así vamos internalizando todos nuestros prejuicios. Así se hace. Ahí está. Bueno, entonces, la educación recibida a temprana edad en la familia, en la iglesia, en la escuela, va generando archivos de información, y esto es lo que voy a hablar ahora en esto, archivos de información que se van alojando en nuestro cerebro. Luego, al actuar en nuestra cotidianeidad, lo hacemos con todos esos mandatos alojados en nuestro inconsciente que se manifiestan en forma automática e inconsciente. Bien, entonces, bueno, porque tengo miedo que no nos alcance el tiempo. Nosotros, desde MAD, en este congreso, tratamos de que nos vayamos con una pregunta o algo para analizar. ¿Qué relación hay entre anormalidad y diversidad? Esto, piénsenlo ustedes, ¿qué relación hay entre anormalidad y diversidad? Nosotros pensamos que cuando aumentamos, si tenemos una mirada diversa, una mirada que acepta la diversidad, vamos a dejar de ver anormales a los demás. Entonces, a medida que aumentamos nuestra diversidad, la manera, vamos a ver a los otros no como anormales. Entonces hay una relación directa entre anormalidad y diversidad. Voy a empezar ahora para organizar y contar de qué se trata de sistematizar la mirada. A ver cómo puedo llegar al PowerPoint. Veamos, acá. Ya vamos. Acá está. ¿Está bien? PowerPoint. A ver. Ahí estamos. ¿Qué hay que hacer? Acá. Listo. Bien. ¿Cómo tarda esta combo? Mira, ahí me parece y acá no. Bien, bárbaro. Bueno, así se llama la conferencia de hoy. Acá tenemos a MAD, que fue el resultado de estas ideas. ¿Cómo nace MAD? Dice, a raíz de la publicación de este artículo de Desestigmatizar la mirada, nace el deseo de formar un movimiento para instalar y hacer visible el tema de la sociedad, de luchar por una sociedad sin estigma. Y en realidad esto que hablamos antes, hacer visible, porque esto está invisibilizado. ¿Por qué? Por lo que vamos a hablar ahora. Los estigmas quedan en el inconsciente, entonces uno actúa con ellos sin darse cuenta que los tiene incorporados. Bueno, acá tenemos, vamos a ver una, no sale igual que acá. Marisa Vázquez es una gran poeta que vivió en la colonia Montes de Oca. Yo la conocí en el año 1996 y casi me muero. Yo pensaba que era una coordinadora de arte y ella era la loca, ¿entendés? Entonces, imagínate la mirada. Fueron todas personas que me ayudaron a deconstruir mi mirada. Bueno, una poeta, leer el libro se los recomiendo, Los Montes de la Loca, es un antes y un después en el pensamiento psiquiátrico. Y además, escrito por la poema. El poema es una síntesis. El arte hace síntesis.